Bueno, ¿nos quiere contar un poquito? Bueno, voy a contar un poquito de historia, cómo empecé. Yo ingresé en la escuela técnica el 20 de marzo del 58, día de comienzo de clase, hasta el día 20 del 3 del 94, 36 años. En el año 58, el director de la escuela era Enzo Lorenzi, el secretario, yo por ¿Usted? supuesto, tesorero Enzo Martínez, la dinastía Los Enzo, preceptor Alberto Clerici, que era de Casilda, profesores Irma de García, Rubén Graciano, Dolores de Remedi y, y Jorge Liborio, que era profesor de educación física. Eh, Maestro de taller, Jorge Basso, Lelio Mesadra, que todavía vive, gracias a Dios, y Emilio Escaglia. Cocinera, pagada por la cooperadora, Lilia Espurio de Trombetti, que cocinaba muy bien. Bueno, después, en el año 58, terminaron 3 alumnos solamente, que por desgracia fallecieron los tres: Méliga, Massa y Paruzzi. En el año 58, Miguel Morrazo, que por suerte vive, Sergio del Federico y Raúl Alessandría, los dos fallecidos. En el año 60, José Arzuaga, que es ingeniero, Ernesto Porfiri y Daniel Repeto, que los hijos hoy están dando clases Profesor. en la escuela. En el año 61 terminamos con 10 alumnos, es decir, que fuimos incrementando. En el año 94 y 95, el total de alumnos de la escuela llegó a 500, de los cuales había 140 o 150 internados. Una locura. 14 formoseños, Mira, claro, porque era nacional hasta ese momento. claro. Cargo que desempeñé. En el 59, preceptor. En el 60, profesor de Historia y Geografía en segundo año. En el 61, comienzo con educación física hasta el final, o sea, hasta el 94. 1994. En educación física, en esa época, se usaba un uniforme todo blanco. Era estricto. En el, en el año 1975 es la primera promoción de técnicos mecánicos nacionales. En el año 79, primera promoción de 4 mujeres, sí, dentro de la escuela técnica, la primera vez que teníamos mujeres en taller, que se recibieron. Claro. De técnica. En el año 1973. 1973 nos trasladamos al edificio nuevo, o sea, al actual. Y en el 94 se transforma de Escuela Nacional de Educación Técnica número 1 en Escuela Provincial, es decir, como Escuela de Enseñanza Técnica 476 Miguel Castellano. Exacto. Bueno, y ahora comenzamos con las preguntas. Hola a todos, ¿cómo va? Yo soy Rafaela Giuli y hoy estamos con Eduardo Lucy, pero en la escuela me conocían por Lalo. Soy Serena Carpinetti y estamos con Enzo Corochiri. Muy bien. Queríamos preguntar, ¿qué rol ejercías en la escuela y cuántos años estuvo ejerciendo? Mira, empecé a dar clases en el año 82. Yo era profesor de matemática, no por haber estudiado profesorado, sino porque mi título de arquitecto me habilitaba a dar matemática y a mí me gustaba mucho la matemática. Entonces la desempeñé más allá de lo que pudo haber sido un cargo de profesor. Y empecé en las dos escuelas prácticamente el mismo día, porque en la escuela 226 me llamaron un día 12 y el día 13 me llamaron en la escuela técnica. En la escuela técnica tuve un impas de 8 años, pero en total estuve 34 años. Bueno, un poco ya nos contó de qué rol ejercía en la escuela y por cuántos años, 36 años, 36 años. como secretario.
profesor de historia y geografía, y preceptor. preceptor y profesor de educación física. Recorrí todo. Todos los Ahora, ámbitos. realmente como secretario y preceptor, aprendí mucho, Ujú. muchísimo, porque yo me había recibido recién ese año, así que para mí era todo nuevo. Claro. ¿Y Pero usted como fue- formación qué tenía? Era profesor de educación física y maestro normal, y nacional. maestro normal nacional. Yo me recibí en el Normal 3 de Rosario. ¿Qué era lo que más disfrutabas de tu trabajo? ¿O tuviste aprendizajes o recuerdos valiosos? Mirá, todo me gustó, todos los cargos para mí, la escuela fue lo más grande que conocí en mi vida. La quiero muchísimo y la llevo en el corazón. Tal es así que cuando me jubilé, no podía, el momento libre que tenía, Iba hasta la escuela. iba a visitar a la escuela. Y para mí fue un aprendizaje muy grande porque recorrí todos los sectores. Como secretario conocí muchas cosas dentro del Ministerio de Educación. Ujú. Sí, mira, lo que más me gustó de la docencia era tener contacto con ustedes. Me hacía sentir joven y que sentía un ida y vuelta con los chicos, que me apreciaban, me entendían porque yo trataba de explicar en demasía, a lo mejor porque me ponía en el lugar del alumno que no entendiera algunas palabras. Incluso algunos me decían, usted habla con palabras difíciles. Éramos 15 en total del personal, pero era una familia, Qué era lindo. una familia. Muy Realmente pasábamos momentos muy lindos, y periódicamente nos reuníamos y la pasábamos muy bien. Sí, porque siempre planteé la matemática desde el punto de vista del juego. Entonces los desafiaba continuamente a los chicos a resolver cuestiones más allá de lo que es problemas sencillos, pero que te obligan a razonarlo, Claro. a pensarlo y a resolverlo con los medios que tenías para resolverlo en ese momento. No se usaba la calculadora. No. Incluso yo quería usarla y al principio me cuestionaban los directivos porque no, había que hacer cálculo, había que tener cálculos. Claro. Y yo siempre sostuve que el cálculo es hacerle perder tiempo al chico y sacarle parte del razonamiento. Vos tenés que razonar, plantear el problema y después con los cálculos resolver la situación. ¿Qué tecnicaturas presenció? Cuando yo ingreso, antes se llamaba Escuela Regional Mixta, Ujú. Ah, eso no lo sabíamos. por eso. Es decir, en el 57 se transforma Escuela Nacional de Educación Técnica número 1. Sí. Cuando empecé a dar clase en ese momento, la escuela incluso dependía de la ENET, por eso le dicen ENET, del Consejo Nacional de Educación Técnica. Los chicos se recibían de técnicos mecánicos, había una terminalidad en cuarto año que se recibían de oficiales, digamos así, no son técnicos, sino servía para poder trabajar en cuarto año práctico, le decían cuarto práctico. Técnico mecánico nada más. ¿Solamente? O cuarto año Práctico. de tornero, Sí. especialidad era tornería. Después, con el tiempo, apareció la tecnicatura de administración de empresas, pero al principio era exclusivamente técnica. Y la cuestión técnica venía muy incorporada en la escuela, éramos muy defensores de la cuestión técnica y a veces en demasía chocábamos con el resto. ¿Qué cambios importantes sucedieron cuando usted estuvo en la escuela como ejerciendo? Y había muchos cambios en lo que podían ser las evaluaciones. En un momento evaluábamos con letra, alcanzó, no alcanzó, superó, no superó, y después se volvió al número. En cuanto a la forma de enseñar, siempre dependió mucho del docente. Bueno, el cambio más importante fue el crecimiento. Nosotros, a partir del año 61, 62, empezamos a hacer campañas de inscripción en los pueblos vecinos. Ujú. Eso fue muy importante y realmente
me gustó muchísimo porque después, al transcurrir los años, cada vez nos abríamos a más pueblos. Ujú. Tal es así que Corral de Busto, Isla Verde, Villa Loíza, Chabás, que habían ladeado, Verabedú, muchos alumnos. Por supuesto, de Arequito cualquier cantidad. Eh, Sí, de otras provincias cuando era nacional también. y Formosa. claro, de Cruz Alta, el internado estaba bien organizado. Yo me acuerdo que los chicos formoseños extrañaban al principio, después se hicieron de acá del ambiente y bueno, ellos solamente se iban en las vacaciones de invierno y a fin de No, año. no podría yo. Extraño Pero mucho. vos sabés que 4 de ellos, o no, 5, yo estaba de técnico en fútbol en Alianza Ujú. y los llevaba a jugar al fútbol Alianza Sí, y se sintieron muy cómodos. claro. Se hicieron como familiares. Tal es así que todavía en el celular tengo saludos de ellos permanentes, de Qué todos los tierno. acontecimientos, de la mayoría de ellos. De 4 o 5 siempre tengo saludos. ¿Tenés o tuviste parientes que vinieron a la escuela? ¿Y notás alguna diferencia de cómo era antes y cómo es ahora? Sí, tuve mis 3 hijos en la escuela. Resulta que Ligia hizo la administración de empresa, Javier se recibió de técnico mecánico y Victoria se recibió de administración de empresa. Ahora tengo la suerte de tenerlo a Leonardo y a Máximo y a Simón, Sí, que es parte de la familia que uno más quiere y que están dentro de la escuela. claro. Una continuación, que entre Leonardo y yo llevamos más de 60 años dentro de la escuela. Y la cuestión tecnológica cambió mucho en la escuela. Ya te digo, lo dábamos de una manera tiza y pizarrón. Claro, ¿Mm? Y sí, en ese momento utilizábamos muy pocos elementos claro. tecnológicos, incluso no había computadoras. Claro. Yo creo que ahora se flexibilizó muchísimo. Ujú. Ahora hay mucha libertad. Antes estaba todo mucho más estricto. Sí, Todo era todo reglamento. sí, Hoy hay mucho más libertad en todos los órdenes. sí, es verdad. Y con respecto a ver, hay mucha gente que ha evaluado la disciplina de la escuela. Sí, es un factor importante, pero nunca, antes y después, nunca tuve problemas de disciplina. Si vos tenías bien marcada la cancha, como dice la gente, o sea, vos le mostrabas al alumno que eras amigo en el aula, pero no amigo para la calle, sino el alumno era alumno, el docente era docente y vos eras receptivo de problemas hasta familiares y podías tener muy buena disciplina. Yo muy pocos casos tuve y al día de hoy son chicos que me quieren un montón, de haberlos reprendido y recurrir a la dirección. En 34 años habré ido 2 veces. Sí. Pero, a ver, por eso te digo, y no creo que esté ocurriendo actualmente en la escuela técnica. Todo el mundo te dice, la disciplina, la disciplina. Está bien, pero el rigor es relativo. Lo que pasa es que eran 540 alumnos y Claro. había, no sé si la mitad eran, ¿cómo es? Internos. Internados. Y bueno, a los internados había que mantenerlos, Claro. pero ya era otra cuestión, ¿no? Nosotros. Bueno, y para finalizar, si tiene alguna anécdota para contarnos. O algo que vivido. Sí, yo me dediqué mucho a la cuestión de Olimpiadas de Matemáticas y entonces cuando daba las clases siempre les tendía alguna trampa. Y los alumnos sabían eso. Y en una simple suma algebraica en primer año, una simple suma algebraica, que es las Sí. sumas y restas conectadas, le decía a alguno, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y hubo un alumno que lamentablemente falleció, era de Arteaga, el chico. Tanto, no,
Tanto. No. Y lo habrá hecho 4 o 5 veces y entonces me mira y dice, ya sé, hay una trampa ahí. O sea, realmente no podía haber una trampa en algo que había que calcular. Pero de esa me acuerdo mucho porque el chico se le iluminó la cara creyendo que era una trampa. Los viajes que hacíamos que más me gustaban era la campaña de inscripción, Ujú. porque me liberaban de dar clase y entonces me daban el día libre para que haga todo el recorrido y Claro. que traiga alumnos. Ah, claro, y eso era lo que a usted le gustaba, Y lo que me el gustaba, lo que crecimiento más me para... gustaba. Claro, Entonces, tuve la suerte, voy a hacer una mención sí, sí, especial. sí. Un día estaba en Los Quinquinchos y visito la escuela, por supuesto. Voy a hablar a los chicos de séptimos y vi un chico que me miraba muy, muy entusiasmado. Después hablo con la maestra y dice, acá hay un chico que le encantaría, pero no tiene medios para Claro. poder venir. Se llamaba Jorge Baciano. Entonces yo pedí autorización a la dirección y le concedimos una beca y así que empezó Jorge Baciano y así terminó. Siendo Hizo todo el sí, recorrido. Por eso que lo tengo que mencionar, porque un realmente orgullo. un orgullo fue haberlo traído, porque él no tenía medio económico, la Claro. familia, para poder venir. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Lalo. Muy agradecidos y Al contrario, gracias a ustedes porque me han hecho revivir cosas lindas y bueno, y sigo en contacto con la escuela porque me están llamando para ser jurado de las Olimpiadas. Hace poco fui a la escuela y me gusta, sigo en contacto. Así que bueno, gracias. Bueno, y muchísimas gracias, Enzo, por No, por compartirnos todo favor, esto. le agradezco a ustedes para recordar buenos momentos que he vivido. La verdad que viví, los mejores momentos de mi vida los viví dentro de la escuela técnica. Tengo Profundamente. un amor incondicional. Después, ¿qué tecnicatura Gracias, muy amable. a ustedes.